¿Cómo afecta el incremento del salario mínimo a los pensionados? En Colombia, el ajuste del salario mínimo no se traduce en un aumento proporcional para quienes ya reciben pensiones superiores al salario mínimo. Para el 2025, por ejemplo, el gobierno decretó un incremento del salario mínimo del 9,54%. Pero según la normativa vigente, las pensiones superiores al salario mínimo se ajustan exclusivamente en función del índice de precios al consumidor IPC del año anterior, que para el 2024 cerró en cerca del 5,2%. Eso genera una diferencia clara en cómo se actualizan los ingresos de los pensionados. Aunque el salario mínimo subió 9,54%, las pensiones superiores a ese umbral solo aumentaron alrededor del 5,2% al aplicarse el ajuste por el IPC. Esa brecha en el mecanismo de ajuste implica que quienes ganan más de un salario mínimo no se benefician del mismo incremento legal que quienes ganan el mínimo, aun cuando el aumento general de precios impulsado por el salario mínimo afecta a toda la economía y a todos. Muchos gastos diarios, alimentos, viviendas, servicios, transporte, salud, educación, suben con o por encima de la inflación general, lo que erosiona el poder adquisitivo real de los pensionados con pensiones levemente, incluso levemente mayores que el salario mínimo, cuyos ingresos nominales crecieron menos. Adicionalmente, el ajuste por IPC puede ser inferior al incremento observado en los precios de algunos bienes y servicios específicos, de modo que los pensionados con ingresos altos no solo ven un aumento, un menor ajuste en su ingreso nominal, sino también dificultades para mantener su nivel de vida frente a aumentos más fuertes en rubros claves vinculados indirectamente al salario mínimo. Conclusión, aunque el salario mínimo se incrementó, por ejemplo, en este año 9,54% en 2025, las pensiones superiores a el monto del salario mínimo se ajustó según el IPC aproximadamente 5,2%. Eso significa que los pensionados no recibieron un aumento proporcional al salario mínimo mientras enfrentaron el impacto general de la inflación y los costos crecientes de bienes y servicios, lo que sitúa su poder adquisitivo real en una posición más débil que el incremento legal del salario mínimo.